Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Mobil Super 3000 Fórmula FE 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de móvil que vamos a analizar pertenece a la gama Super 3000, que está considerada la gama media del fabricante. Este modelo en concreto se trata del Fórmula FE Fuel Efficiency, y cuando el fabricante nos indica esto, en el fabricante nos está diciendo directa e indirectamente que se trata de un aceite ahorrador de combustible, con lo que podemos esperar que tenga un bajo HTHS. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Nos indica como homologa de manera oficial la norma Ford WSS M2C903 CD, así como también la norma STJLR 03-5003. Nos indica que su uso es recomendado también donde se requiera la norma API-CF y que cumple o excede los requisitos para cumplir con la norma API-SL, API-SN, Ford 913C, así como también ACEA A5B5. En cuanto a las propiedades físicas y químicas, nos indica el fabricante que se trata de un SAE 5W30 que tiene una concentración de cenizas de 0,8, algo un tanto curioso y peculiar, ya que es el límite máximo que establece, por ejemplo, ACEA para sus aceites Mid SAPS, y este es una 5B5 Full SAPS. Punto de inflamación nos indica un valor 192, un valor bastante bajo, y más teniendo en cuenta que se ha utilizado el método ASTM de 92 con el crisol abierto. Viscosidad cinemática a 100 grados 9,8, tratándose de un SAE 30 es un aceite muy poco viscoso, de ahí el ahorro de combustible. Viscosidad cinemática a 40 grados 53. Concentración de fósforo nos indica 0,05, que sería equivalente a 500 partes por millón. También lo veo demasiado bajo. Y en cuanto al punto de vertido, punto de congelación, nos indica un valor de 39 grados bajo cero. Pasamos a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, y es aquí donde los fabricantes, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite y que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, este documento no se trata ni mucho menos de la receta completa del aceite, pero sí que en algunos casos, con la ayuda de unos códigos CAS, podemos intuir algunos tipos de compuestos que ha utilizado el fabricante, sobre todo a lo que la base se refiere. En este caso, el fabricante nos indica un CAS 64742-54-7 con una concentración comprendida entre un 70 y un 80%, y se trata de una base HC perteneciente a las bases grupo 3. En esta hoja de seguridad me ha llamado un poco la atención el tipo de calcio utilizado. En este caso, el fabricante nos indica que ha utilizado hidróxido de calcio. Como tal, yo no es que esté muy familiarizado en los distintos tipos de calcio, pero sí que como norma general otros fabricantes suelen utilizar sulfonato de calcio o salicilato de calcio. En este caso no sabría decir si este tipo de calcio es más efectivo o menos que los otros que son más comunes. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 53,05, viscosidad cinemática a 100 grados 9,69, prácticamente calcado a lo declarado por el fabricante. Índice de viscosidad 170, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 10,01, es un valor promedio comparado con otros aceites Full SAPS. Recordar, el TBN es la alcalinidad que tiene el aceite. Y en cuanto al TAN, que es la acidez que tiene el propio aceite, la acidez inicial, indica un valor 1,53, que también es un valor promedio comparado con otros aceites 5W30. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez, o lo que es el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya acumulando horas de trabajo y neutralizando distintos tipos de ácidos que se forman en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en el que el TBN sea igual o inferior al TAN, y ese sería un indicador para realizar el cambio de aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, indica un valor 1,26, que dista mucho de ese 0,8 que indica el fabricante en su ficha técnica, en la cual he comentado que me extrañaba, ya que ese límite suele ser el valor típico de los aceites Mid SAPS. En este caso se trata de una ACEA A5B5, un aceite Full SAPS, y es lógico que tenga una concentración de ceniza superior a ese 0,8.
En este caso, ACEA, por ejemplo, para sus aceites full saps y prácticamente cualquier homologación de fabricante que requiera un aceite full saps tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. En cuanto al punto de congelación, ha dado 43 grados bajo cero, mejor puntuación que los 39 grados bajo cero declarado por el fabricante, y en cuanto al punto de inflamación, utilizando el mismo método, ha dado 228 grados. No es excesivo, pero sí que es muy superior a los 192 grados declarados por el fabricante. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido. El porcentaje de evaporación, por desgracia, tampoco se ha medido. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,227, que es un buen valor tratándose de un aceite full saps. ACEA como tal, para sus aceites full saps, impone un límite máximo de 0,5. ACEA como tal, para sus aceites mid saps, impone un límite máximo de 0,3. Este entra dentro del rango de concentración de azufre equiparado a un aceite mid saps. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos al apartado del paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el sonido del motor, el consumo del combustible y ligeramente el desgaste. En este caso no se ha utilizado, hay fabricantes que sí lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que utilizan concentraciones muy bajas en torno a 80, 90, 100, o otros fabricantes que utilizan concentraciones de caballo hasta de 1000, en este caso no se ha utilizado. Me parece quizás un poco atípico, entre comillas, que en este caso no haya utilizado el fabricante molibdeno, ya que como norma general este tipo de aceites, los ahorradores de combustible con bajo HTHS sí que suelen llevar, incluso como norma general, suelen llevar concentraciones relativamente altas, pero es curioso que en este caso no se ha utilizado. No hay que interpretarlo ni mucho menos como una carencia, sino solo como una curiosidad. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, que hace principal función antidesgaste y antioxidante. 864, 1055, valores promedios con otros aceites full saps. Boro lleva 75, hace función de dispersante, está aproximadamente dentro de la media. Si es cierto, hay fabricantes que utilizan bastante más, pero también por la otra cara de la moneda hay fabricantes que utilizan bastante menos. Magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 23, poco más que homeopático. Y en cuanto al calcio, que junto con el magnesio hace función de detergente neutralizante, lleva 2723, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Wolframio, también conocido como tungsteno, no se ha medido, pero no me suena que Móvil lo utilice, y menos en esta gama que se puede considerar que es la gama media. Y en cuanto al titanio, se ha medido y en este caso no se ha utilizado. El wolframio, como norma general, lo solemos encontrar en la nueva gama de Liquimol y Moligen, en algunos modelos gama alta de Ravenol, y el titanio, como norma general, solemos verlo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, da un valor 7,5. Con esto, directa e indirectamente, podemos intuir que el fabricante para la formulación de este aceite no ha utilizado este, perteneciente a las bases grupo 5. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FT, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante, sobre todo para la formulación de la base, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a las que hay que prestar especial atención: la cresta que se forma en torno a 1750 está muy baja. Esta cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster para la formulación del aceite, en este caso unido también al parámetro de oxidación podemos deducir que no se ha utilizado éster, y la siguiente cresta, que se forma en torno a 722, está por debajo de 1. Con esto podemos interpretar que la base predominante para la formulación de este aceite es base HC, grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. En general es un aceite muy correcto, no destaca especialmente, es un típico aceite A5B5 con un bajo HTHS. Este se suele encontrar entre 2,9 y algo inferior a 3,5, ya que es un ahorrador de combustible. Tanto las propiedades físicas son muy correctas, las propiedades químicas también, el paquete de aditivos también es muy correcto. En general no destaca en nada, tampoco tiene ni mucho menos ninguna carencia. La base utilizada es una base ya conocemos de sobra, base HC, una base también muy sencillita de producir, pero bueno, tratándose de la gama Móvil Super 3000, que es la gama media, pues en principio es lo que se esperaba. Algunos parámetros declarados por el fabricante en la ficha técnica difieren bastante con respecto a los resultados del análisis de laboratorio. Es de ahí también que, al igual que con la hoja de seguridad, las fichas técnicas siempre hay que cogerlas con pinzas, ya que en muchas ocasiones difieren de la realidad, a veces para bien y a veces para mal. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas páginas web a golpe de Google y en principio el precio que he visto ronda desde los 28 o 29 euros hasta los 34 o
35-36 euros, incluso lo he llegado a ver. Si lo conseguís en torno a esos 28, 29, 30, pues bueno, estáis ahí en el límite de pasar quizás a ser un poco caro. Si lo compráis a 36 es un aceite muy caro, y más si tenemos en cuenta que no tiene muchas mejores propiedades, tampoco mucho peores que lo que puede ser por ejemplo el Ford Fórmula F, del cual te dejo un link para que puedas ver la review, que ese aceite cuesta en torno a 22, 23, 24 euros aproximadamente. Podemos considerar que es un aceite pues bastante básico, muy del montón. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. No me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram. Abajo en la descripción tienes un link y ahí se puede hablar de todo lo relacionado con el tema de la mecánica, de aceites, filtros, anticongelantes, líquidos de freno, pastillas de freno, etcétera. Comparte el vídeo, que seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del motor, pues suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.